entrevista en A Primera Hora. Muy bien, 7:17. Vamos a comenzar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. La asambleísta Natalie Morillo está con nosotros. Ella representa a la bancada de Construye en la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Fabricio Belkis, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia de Radio Armónica. A ver, pregunta directa y a la vena. ¿Hubo o no hubo tongo ayer en la Asamblea? A ver, yo quiero escucharle a usted. Al menos con Construye no ha habido tongo desde el primer momento. Ustedes saben que nosotros fuimos los excluidos de este tongo, de este acuerdo entre Revolución Ciudadana, ADN y Partido Social Cristianos. Así que ayer nosotros dimos muestra clara de que no estamos o no somos parte de ese tongo. Pero ¿qué lectura le merece como tal a Construye, y en este caso a Natalie Morillo, lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional con esta votación en donde se cuestiona que no se sometió a votación la moción de archivo para que termine de quedar en firme la decisión y la postura de la Asamblea sobre este tema? Belkis, era evidente que esto iba a suceder en el momento en que se anunció que se iba a votar por 4 cuerpos. Porque si no pasaba el primero, que era el tema del IVA, y pasaban los otros 2 que no estaban ustedes recordarán que no estaba en el debate, en el primer informe, se incluyeron lo que era el ISD y se incluyó el tema de la banca, que fueron propuestas que estaban en minoría, tanto de las otras 2 bancadas, tanto de RC como de los social cristianos, y tuvieron ese voto, esa fue por más de 100 votos que votaron a favor. Uh-huh. Obviamente, al tener esta aprobación e ir al Ejecutivo, era evidente que iba a volver el tema del IVA. Era un pacto, un acuerdo que como ellos lo tienen desde el inicio, ¿no? Recordemos que esto no es nuevo, recordemos que esto pasó igual a finales del 2021, cuando Guillermo Lasso también envió la ley tributaria y pasó por el Ministerio de la Ley, precisamente porque algunos dijeron que se habían equivocado al votar, que se abstuvieron, ustedes recordarán, y también pasó el tema de la ley tributaria. Entonces, esto es algo que ya lo hemos vivido, que son los acuerdos, que son los pactos, que son los tratados que se hacen entre gallos y medianoche, y pues es lo que lamentablemente se vive en la política. Pero podemos decir que lo de ayer, usted nos aclara la postura de Construye, pero ¿cómo se manejó, sobre todo la decisión en cuanto al IVA? ¿Cómo quedó abierta la puerta para un veto parcial del Ejecutivo? Que esto tiene varias interpretaciones. Uh-huh. Sabemos quienes consideramos que el Ejecutivo bien podía lo del IVA haber señalado una vez vencido el plazo que no hubo resolución y disponer su publicación como decreto ley. Es decir, no haber enviado el veto parcial a este tema. Yo pienso eso, pero claro, hay otros que dicen que el veto sí lo podía hacer, hay otros que creen que no podía vetar el tema del IVA porque no fue parte del paquete aprobado por la Asamblea. Pero digo, esta parte, como yo le refiero, ¿puede evidenciar, Natalie Morillo, un acuerdo tras bastidores de las otras organizaciones políticas? Totalmente, Fabricio. Es evidente que así es. Lo vimos incluso días anteriores cuando se eligieron a las comisiones que van a integrar a la veeduría para la elección de el Defensor del Pueblo, la Defensoría Pública. Ahí estaban, quienes están respaldando, quienes están las cabezas para el Defensor del Pueblo son RC, para la Defensoría Pública, Partido Social Cristiano. Desde ahí sabíamos nosotros que esto iba a pasar, era evidente. Y ayer fuimos testigos, o sea, nosotros lo hemos dicho desde el inicio, cómo Construye, y pues el camino se ha ido dando para poder evidenciarle a los ciudadanos que existen estos pactos. Del análisis a la interna, Natalie, ¿qué era lo que procedía? Que el presidente, como ocurrió, en efecto, envíe este veto parcial para insistir en el tema del IVA, que no se pronuncie sobre aquello porque hay una norma que determina que no podía incorporar textos que no formaron parte, en este caso, del documento final aprobado, y que se deje vencer el plazo que entiendo fenece el 10 de febrero. El sábado, sí, ya, que fenezca este plazo para que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley la propuesta original. ¿Qué era lo que procedía de acuerdo al análisis que ustedes quizá han podido realizar como bancada? Bueno, nosotros no queríamos que entre por el Ministerio de la Ley, porque en un país democrático hay que actuar en democracia y lo mejor es el debate. Uh-huh. Para eso el pueblo nos elige, para eso el ecuatoriano dice, a ver, quiero tener a tantos de tal bancada, a tantos de la otra. Eso está bien,
porque también cuando tenemos una mayoría absoluta en un legislativo, tendemos a equivocarnos, porque van a haber decisiones que van a estar alineadas simplemente para un bando. Esto es democracia, tener diferentes opiniones, pero lo importante es poder llegar a consensos y que realmente sean en beneficio de los ecuatorianos. Ahora estamos viendo que, claro, tienen sus alianzas y no hablan con la verdad, lo hacen de manera callada, como lo mencioné hace un momento, y pues es nuevamente lo que pasó en el 2021. O sea, se repite el escenario, pero de otra manera de votar. Natalie, a ver, el veto ha sido enviado, aparentemente hay una intención de que esto se conozca lo antes posible, tanto en la Comisión de Desarrollo Económico cuanto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entiendo que hoy podría haber novedades en la comisión. Creo que van a analizar el veto como cambio del orden del día, según tuve alguna información sobre eso, y la idea sería el viernes posiblemente convocar a un pleno. ¿Cómo van a actuar ustedes frente al veto parcial del Ejecutivo? Pues nosotros lo que hemos dicho y lo que nosotros decimos como bancada al presidente de la República es que se sincere realmente las cuentas, que sincere y que le diga al país, esto no solamente, Fabricio y Belkis, no solamente es para el tema del conflicto armado interno en el que nos encontramos como país. Estamos con una crisis fiscal y eso es lo grave, porque no se le está diciendo al ecuatoriano la verdad. En diciembre dijeron que con la primera ley económica urgente, a la cual nosotros nos opusimos, porque nosotros sabíamos, todos sabíamos, y el candidato a presidente, cualquiera de los movimientos, sabía la situación económica en la que se encontraba el país y sabía lo que tenía que venir a hacer, porque las principales crisis, seguridad y economía, nosotros lo sabíamos y sabíamos claramente que no iba a solucionar el problema con esa ley que se señalaba que iba a dar 30,000 empleos. ¿Dónde están esos 30,000 empleos? Hay que sincerar, y nosotros lo que le pedimos al presidente es que no se trate de confundir a la ciudadanía con el temor y con el miedo que se tiene ahora por el tema de la delincuencia, y decir que esta ley o que estos recursos que van a ser recuperados o que van a estar más bien recaudados, van a ser para la inseguridad. Ustedes no creen entonces en ese discurso del presidente de la República. Para nada, Belkis. Vea a cuántos funcionarios públicos se les está debiendo. No se ha pagado al sector público. ¿Y esto qué significa? El funcionario público, y yo estoy de acuerdo en que primero se les haya cancelado a quienes están en primera línea, como policías, como militares, como maestros, como médicos. Pero también, ¿qué pasa con el resto de funcionarios públicos que tienen una deuda con el banco, que tienen una deuda en la tienda, que necesitan comprar medicinas incluso para sus hijos? ¿Qué pasa con ellos? No existe dinero porque estamos en una crisis fiscal, y eso es lo que nosotros le pedimos al Ejecutivo, que sincere las cuentas, que diga que existe esta crisis fiscal, pero que destine cuántos millones. Hay 6,000 millones de dólares en déficit, más 4,000 millones de dólares en deuda, son 10,000 millones, solamente con el IVA 1,300 millones aproximadamente que se van a recaudar. Quedan 8,500 millones, ¿de dónde se van a sacar? Hay que sincerarnos y hay que decirle al ecuatoriano, a ver, 1,000 millones van a ser para seguridad, otros 1,000 millones van a ser para el tema de obra pública, pero sincerando las cuentas y que no vengan los típicos proveedores y traten de hacer la obra pública con los gastos que son más altos, con sobreprecios, y que realmente el 20% de lo destinado sea para la obra pública realmente y el 80% para el tema de las coimas, como se ha. ¿Ustedes cómo votaron ayer en la primera moción, la del IVA? La primera moción del IVA se quedó abierta para que cada uno vote de acuerdo. O sea, ¿no tuvieron una posición como bloque orgánica, una posición orgánica? No. ¿Dejaron en libertad a sus 19 legisladores? Así es, se dejó en libertad. Yo voté pensando en el país, yo voté a favor del IVA. ¿Por qué votó a favor? Porque yo sé la realidad y yo sé que esto no es como se menciona, que es para el tema solamente de seguridad. Tenemos un grave problema económico y creo que lo principal es tratar de ayudar, y todos debemos remar en este momento para poder sacar a flote al país, a la economía del país, porque si no tenemos economía, realmente también estaría peligrando, según expertos económicos, estaría peligrando incluso la dolarización. Pero ahí, por ejemplo, perdón, Natalie, ahí yo encuentro una contradicción en lo que usted dice. Usted me dice que la postura de Construye era votar a favor del IVA, pero
se necesitaba previamente la información por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que se transparenten las cuentas. ¿Usted recibió esa información? No, nosotros no ¿Usted recibimos. logró tener certezas de que la crisis fiscal justificaba un aumento del IVA? Nosotros nos hemos reunido con expertos económicos como Construye y a nosotros nos han dicho cuál es la problemática y justamente por eso yo les estoy mencionando el tema de que la dolarización puede correr peligro y pues nosotros votamos justamente a favor de eso. Nosotros lo que estamos en contra es que en diciembre se haya votado una ley económica urgente donde se condonaban deudas a las élites y que ahora se trate o sea, de crear otros recaudos, pero nosotros también lo que pedimos es eso, que incluso el presidente pueda derogar esa condonación de las deudas que se crearon en diciembre. Pero además del tema del IVA, habían otras tantas alternativas, al menos eso dijeron en múltiples ocasiones varios asambleístas, expertos, analistas y demás, otras tantas alternativas, como finalmente lo que se incluyó en lo que se resolvió el día de ayer en la Asamblea Nacional. ¿Por qué entonces en este arrimar el hombro todos, por qué dirigir este incremento del impuesto a clases que van a verse afectadas, la clase media en general, la población en general? ¿Por qué pensar en este segmento y no en los grandes grupos, que fue uno de los principales cuestionamientos que se hicieron a lo largo del debate? Porque Belkis, en la situación en la que nos encontramos, esta es la manera más rápida para poder salir en algo, darle un respiro a la crisis en la que nos encontramos. Además, nosotros lo que hemos dicho y pedimos en este momento que es crucial para el presidente y nosotros le hacemos el llamado nuevamente y públicamente es que se focalicen los subsidios. Porque ustedes saben que en la región nosotros somos el país que más bajo el IVA tenemos, pero somos el país que más alto tiene el tema de los subsidios. Entonces, que exista también una nivelación. Yo he conversado con algunos sectores, con el pueblo, yo he conversado y la gente, claro, ante la situación sí dice, bueno, sí se debería subir, incluso con el tema de los combustibles. He hablado incluso con personas que, con el que vende el agua de sábila en la esquina, que dicen en Perú, porque hay algunas personas que son de otros países, dicen en Perú está tanto el galón de la gasolina, tanto el gas. Pero claro, nosotros prácticamente, ¿cuánto recaudaríamos si nosotros focalizamos los subsidios y obviamente dejamos para quien realmente lo necesita? Pero se necesita también este tipo de medidas, que, o sea, hay que dejar un poco atrás el populismo y pensar en el país también. Porque esto le va a beneficiar incluso si el presidente piensa en la reelección. Natalie, si usted votó, a ver, me queda claro que Construye no tuvo una posición orgánica. Ustedes dejaron en libertad a los 19 integrantes de la bancada para votar de acuerdo a su convicción. Usted ha dicho, votó a favor de la moción número 1 respecto al aumento del IVA. Eso me invita a pensar que para la sesión en donde se conozca el veto, usted va a votar a favor del allanamiento. Usted va a votar por allanarse. No podría cambiar mi votación. Exacto, por coherencia con su primera votación. Así es. Pero igualmente para esta sesión, para el veto, ¿ustedes también van a tener la misma actitud de dejar en libertad a sus compañeros? Todavía no nos hemos reunido. Después del día de ayer vamos a ver cuáles son los análisis que se hacen dentro de la bancada, pero todavía no hemos tenido una reunión para poder definir el tema. Me imagino que va a ser de la misma manera, porque sería contradictorio si en la votación algunas personas votamos por el sí, otras por el no, y que pase lo contrario, se vería mal, ¿no? Incoherente, ¿no? Así es. Ahora, dejemos ese tema de lado, me queda un poquito clara su postura, hablemos de lo de hoy. Porque hoy va a tener la Asamblea una papa caliente, que es el retomar el debate sobre la ratificación del acuerdo comercial suscrito entre Ecuador y China. Creo que hasta hoy se debe tomar una decisión. Y de acuerdo a una nota, un reportaje que vi ayer de uno de mis colegas, creo que del Pato Díaz de Coavisa, ustedes como Construye son la bancada decisiva. O sea, de ustedes depende, porque aparentemente en la suma y resta de votos faltarían 15 votos para completar los 70. Y ahí la bancada de Construye es clave.
¿Cuál es la postura de la bancada? ¿Ustedes van a tener una postura orgánica o igualmente van a apelar a la libertad de conciencia de sus 9 legisladores, Natalie? Sí, Fabricio, Natalie Morillo va a votar a favor del TLC con China. Creo que en las circunstancias, en la coyuntura mundial, los tratados de libre comercio para las economías como las nuestras son buenas. Además, hemos revisado que no traerá temas en contra, más bien hay beneficios y se ha excluido, por ejemplo, hay algunas personas que señalaban que se va el calzado, que la industria, pero todo eso quedó, quedó claro. En mayo del año anterior se firmó un acuerdo entre Ecuador y China en el que se dejaban aparte algunos productos que ellos no podían importar. Así que por ese lado yo estoy a favor y también se ha dejado a la bancada en libertad de acuerdo a las necesidades de su provincia. Por ejemplo, si hay temores, por esos temores del impacto ambiental y estos temas. Precisamente, tenemos a una compañera que es de la provincia del Napo, que ella ha mencionado que votaría en contra porque hay grupos, sectores en las que tienen temor a que vaya a perjudicar el tema ambiental. Otros, como mi postura, vamos a votar a favor y pues por eso se ha dejado en libertad, de acuerdo a las condiciones de cada territorio. Pero como su postura, hay otros compañeros que tienen esa misma posición de votar a favor. Sí, la posición generalizada, mayoritaria más bien, es a votar a favor del TLC. La mayoría de la bancada va a votar a favor del TLC. Eso querría decir que sí podría haber los votos con la postura de la mayoría de la bancada de Construye. Podría haber. Podría haber. Si se necesitan 15 votos, yo creería que sí se puede lograr esto. Y hay que pensar también hay que dejar el tema de pensar en las banderas políticas o en que yo voy a votar que no porque esto lo impulsó tal presidente o tal que me cae mal. Hay que pensar en el país, hay que pensar en el ciudadano. Entonces, esto es lo que se le va a dejar a las nuevas generaciones. Yo he dicho siempre eso. Tenemos que dejar las ideologías personales y las banderas políticas, pero hay que pensar en el ciudadano, en que el día de mañana yo ya no voy a estar en el poder, pero voy a dejarle a mis hijos, voy a dejarle a mis hermanos, a mis sobrinos, unas buenas condiciones para que no les toque emigrar, sino para que puedan vivir así como yo he vivido en el Ecuador desde niña y espero quedarme viviendo hasta al final de mis días. Oiga, Natalia, recibo un mensaje y le voy a leer tal cual lo que dice el oyente. ¿Ya? Cuando la asambleísta Morillo dice, se ha dejado a la bancada, ¿quién o cómo se toman las decisiones que generan esa línea? La doctora María Paula Romo, el general Patricio Carrillo, ¿quién tiene incidencia en la bancada, Natalie? A ver, ustedes saben que la líder del movimiento es María Paula Romo. Nosotros tenemos reuniones semanales con María Paula Romo y con toda la bancada. Las decisiones se toman de manera consensuada. Nadie nos exige. Ustedes ven, justamente la evidencia es ayer, en las votaciones de ayer. Se dejó en libertad ciertos temas, otros temas se quedó que se iba a votar como bancada y pues así es como funciona democráticamente. Nadie impone nada, lo hacemos de una manera democrática. Correcto, Natalie. Y lo último, con esto cierro, el caso de Fernando Villavicencio. 3 diferimientos consecutivos de la audiencia, de la instalación de la audiencia preparatoria de juicio. Ayer ocurrió exactamente lo mismo. Ustedes, como Construye, expresaron su preocupación sobre lo que está pasando. Quisiera que un poquito lo sustente en esta entrevista, Natalie, para cerrar. Sí, Fabricio, es lamentable, es indignante. Yo ayer acudí justamente al Complejo Judicial Norte, donde se realizó la diligencia. Esperábamos que se pueda ahora sí instalar esta audiencia de formulación de cargos. Por tercera vez quedó suspendida. La primera fue en noviembre, la segunda en diciembre, ahora en febrero. Se vuelve a decir, se dijo, la fecha propuesta es para el 27 de febrero. Y claro, usted se queda pensando porque lamentablemente la Constitución le da garantías a los delincuentes, a los asesinos, y no a las víctimas y a las familias de las víctimas. Es el caso que, esto se llama fraude procesal, porque dicen en la noche cambian de abogados
Y obviamente ustedes saben que la Constitución señala que se tiene que conocer, se tiene que dar un tiempo para que el abogado pueda conocer la causa. La jueza ayer, aplaudo que la jueza ayer haya dicho que para la próxima audiencia, para la próxima instalación, no va a permitir que existan estos cambios de última hora e hizo un llamado a la Defensoría Pública para que tenga abogados en el caso de que vuelvan a tratar de cambiar a sus defensores, los que están procesados a última hora. Pero sí es indignante porque matan, asesinan a una persona que hemos visto con el caso Metástasis, que se ha estado en la línea correcta en los temas investigativos, le silencian y ahora ya nadie dice nada, ya todo el mundo se olvidó. Es como Fabricio, usted que tiene un periodismo investigativo, al cual yo aplaudo y yo admiro realmente, que usted también lo asesine porque usted está llevando un caso, porque usted haga algún anuncio justamente ahorita a toda la audiencia que nos está escuchando y que usted le asesinen, lo silencien y que el día de mañana el Estado no proteja a su familia, porque usted que está muerto, pero a su familia, al menos la familia sentirse que sí encontraron a los autores materiales y a los intelectuales, porque ya mataron a 7, recordarán la primera semana, a los que encontraron, a los procesados y que les mataron en la penitenciaría del Litoral. Ahora esperamos que se les esté brindando las condiciones a los que están procesados y que no vayamos a tener sorpresas y que también vayan a aparecer asesinados. Necesitamos llegar con las cabezas, saber quién fue el que ordenó la muerte de Fernando Villavicencio. Con este exhorto, este llamado de la jueza, ¿se podría, digamos, garantizar de alguna manera que en efecto la audiencia se llevará a cabo en la fecha ya señalada, 27 de febrero? ¿Eso es lo que se entiende y se esperaría? Esperemos que así sea, esperemos que el 27 al fin se instale la audiencia, porque si no también es un mensaje claro. Pero por el momento la justicia le vuelve a quedar en deuda a todos los ecuatorianos. Natalie Morillo, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias Fabricio, gracias Belkis por la invitación y un excelente día a toda la audiencia. Gracias a la asambleísta Natalie Morillo, que pertenece a las filas de Construye.